Hola, hola. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes algo públicamente que nunca antes había dicho. Siempre he sido una persona emprendedora. Me ha gustado tener varios negocios pequeños, grandes. Siempre me ha gustado mirar cómo puedo generar más dinero. Hubieron dos negocios que estaban bien posesionados, un almacén de ropa y un restaurante. El restaurante apenas estaba cogiendo vuelo porque era en sociedad. De un tiempo para acá el almacén de ropa empezó a echar de para atrás, hasta el punto de llegar a rematarlo, hasta el punto de llegar a recogerlo, de decir, no doy más con esto porque se llega el arriendo, se llegan los impuestos. Lo recogí, me dolió. Yo creo que para todas las personas que hemos tenido que recoger un negocio entenderán ese sentimiento, esa frustración que se siente cuando tú estás recogiendo un negocio, cuando estás bajando tu ropa, le estás empacando porque las cosas no se dieron. Recogí ese, pero yo siempre he sido una persona que he dicho, listo, aquí vamos con toda, vamos con el otro. Entonces yo dije, bueno, listo, me quedó más tiempo, voy a meterle con más ganas al restaurante, que era lo que me quedaba. Pero cuando le metí más ganas, las cosas menos se dieron. Tuvimos que cerrar por lo mismo. Primero empezamos a hacer recorte de personal y a lo último quedamos solamente con la niña que nos hacía la comida y nosotras dos éramos meseras, éramos cocineras, bueno, de todo un poquito, a ver si dándole las ganas a ver si el negocio subía, pero tristemente no. Ese restaurante también tuvimos que cerrarlo y como era en compañía nos pusimos la tarea a rematarlo, a publicarlo por redes para venderlo, pero no lo vendimos. Entonces empezamos a vender las cosas, los platos, las mesas, a ver por las redes tampoco. Empezamos a golpear puerta a puerta a ver si nos compraban las cosas que teníamos del restaurante, pero lastimosamente no logramos vender nada. ¿Qué nos tuvo que hacer? Dividirnos las cosas, las ollas, las pitadoras, nos dividimos todo. Me dolió cómo recogíamos las ollas, los platos, me dolió tanto que me perdí a mí misma. Sentía vergüenza, sentía culpa, llegué a cuestionarme como mujer, como persona, como ser humano, qué había hecho mal. Me cuestioné muchas cosas, me di duro a mí misma. Y el almacén de ropa era cerca de mi barrio donde yo vivo. Yo lo había desocupado ese local y ahí mismito colocaron un local de ropa. Y sí, a la niña que lo colocó, sí le dio, rapiditico se levantó, empezó a gestionar más ropa, empleados, y yo miraba eso y me dolía más porque yo dije, ¿qué hice mal? Porque a ella sí le funcionó y porque a mí no. Empecé a cuestionarme, pero yo miraba que ese almacén iba creciendo, pero no lo miraba como envidia, sino como de frustración para mí misma de que la niña que lo colocó sí le dio y que a mí en cierta parte dio hasta aquel momento, pero no dio todo lo que yo quería que llegara a ese almacén. Entonces me sentía muy culpable, me sentía agobiada de pensamientos que a toda hora me estaban diciendo, tú no lo hiciste, tú no pudiste, esa niña sí lo logró y cosas así. La gente a veces piensa que uno cierra un negocio y ya, pero no, porque tú sientes frustración, tú sientes que un sueño al cual tú le pusiste el alma, el corazón, se va apagando, lo va enterrando también, así como entierras ese negocio, así como recoges ese negocio, así te toca recoger ese sueño. Entonces son sentimientos, es una frustración de incompetencia, una frustración de dolor, son sentimientos, muchos sentimientos encontrados, de cierta manera también con miedo. Me acostaba con ansiedad, sentía que yo como persona, como mujer no servía para nada, porque tantos intentos con tantos negocios y pues ninguno
dio los frutos a los que yo quería llegar. Nadie sabía que yo lloraba en silencio cuando los niños se iban a estudiar. Cuando yo quedaba en casa sola, lloraba y le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué? Y me acuerdo tanto que un día me arrodillé y miré hacia el cielo, hacia el cine. Miré y le pregunté a Dios, al universo, con lágrimas en los ojos, con corazón partido, le pregunté, ¿qué quieren más de mí? Porque fuera de que había perdido los negocios, pues habían accidentado también en ese proceso, se habían accidentado mis papás, después se accidentó mi hija. Hubo un momento en el que me quebré y con frustración, con dolor, llegué y alcé la mirada y dije, ¿qué quieren que yo aprenda? Y ahí empezó la parte más complicada, más dura, porque es donde tú tocas fondo y te das de cuenta que nadie va a venir a rescatarte, ni tu familia, ni amigos, ni nadie. Te das cuenta que solo depende de ti. Si te quedas ahí en ese vacío, en ese dolor, en esa culpa, en ese remordimiento, o renaces y mira a ver cómo puedes salir de ahí, de ese hueco en el que te encuentras. Yo decidí salir adelante. Yo dije, un día no puedo seguir así. Me acuerdo tanto que un día mi pareja me dijo, no, echémosle ganas, amor, emprendamos, mire que hay esto. Y yo le dije, no, porque en ese momento no quería saber nada de negocios. Me encerré en mi casa porque me daba miedo volver a emprender, me daba miedo a que me criticaran, me daba miedo a que me dijeran, vas a poner otro negocio y vas a fracasar. Entonces mejor me contuve, me estuve un buen tiempo quieta, pero como vuelvo y te digo, solamente tú decides si te quedas en el sufrimiento, en el dolor o renaces. Y yo tomé la decisión de renacer inconscientemente, lo digo inconscientemente porque empecé a agradecer, me dolía, pero agradecía. ¿Por qué? No sé, empecé a agradecer, ya las cosas iban cambiando. Y algo muy bonito que yo noté automáticamente como a la semana que empecé a cambiar mi chip y empecé a agradecer aunque me doliera, fue que los cambios en la niña, ella se mejoró más rápido de su cirugía, de su procedimiento del accidente. En cuanto a mí, las pérdidas económicas de negocios que había tenido, pues dolían menos. No iba a decir que desaparecieron, no, pero dolían menos. Y ya cuando bajaba por la cuadra donde yo tenía mi negocio, pues ya podía mirarlo y no me dolía. O sea, sí me dolía, pero ya no me sentía como frustrada. Miré esos cambios y así mi boca para afuera dijera, gracias porque tuve ese almacén y las cosas no se dan, pero por dentro estaba que me dolía, pero yo lo seguía diciendo. Yo inconscientemente agradecía y no me daba de cuenta que así como yo iba agradeciendo, algo dentro de mí iba cambiando. Empecé a observarme a mí misma, empecé a observar lo que yo decía, las creencias que yo tenía. Empecé a trabajar en mi interior, pero primero, para llegar a ese punto de trabajar en mi interior, tuve que agradecer. Sí, hay veces que cuesta agradecer mucho cuando algo te duele, cuando tu mente te traiciona y te dice, tú agradeces por ese negocio cuando verdaderamente a ti te duele porque a ti no te funcionó. Pero así tu mente te diga lo contrario, tú digas gracias porque a ese negocio conocí personas, a ese negocio viajé, a ese negocio hice mi casa. Bueno, agradece así tu mente te diga lo contrario. Ahí sí se despertó algo en mí y empecé a trabajar en mi interior. Empecé a mirarme a mí misma a fondo. Empecé a mirar a ver qué decía, mis creencias, de dónde venía ese bloqueo, porque siempre he tenido el arranque, siempre he tenido las ganas, el emprendimiento de montar un negocio, de emprender un negocio, pero cuando quiero que ese negocio llegue a la cima, se cae todo. Empecé a mirar de dónde venía ese bloqueo administrativo. Cuando solté el control, cuando dejé de pelear con la vida, llegó algo maravilloso a mi vida. Llegó la verdaderamente
esa gratitud que toca el alma, que toca el espíritu. Me acuerdo tanto un día que teníamos un diálogo con mamá y ella estaba hablando de que una vecina que había emprendido y que le había ido muy bien en sus cosas. Ella me dijo: hija, y usted le ha hecho por un lado, le ha hecho por el otro y nada, que se le dan las cosas. Y esas cosas que las mamás dicen por su crianza y todo eso, de que estamos salados o el que es pobre siempre será pobre. Yo la quedé mirando y le dije: no, mamá, yo no lo veo así. O sea, no sé ni por qué, o sea, fue algo que fueron unas palabras que si yo hubiera tenido algo ahí para grabar, uff, maravilloso, pero todavía resuenan aquí. Yo le dije a mamá, le dije: no, mamá, yo de ese negocio le doy gracias porque conocí ciudades, empecé a verlo de todo lo que yo había aprendido de ese negocio. Pero ya no solamente lo decía, también lo sentía. O sea, se siente como cuando tú cargas unas maletas pesadas y que tú solamente hablas o caminas por la vida, pero con tu maleta atrás. Sentí algo así, que esas maletas habían descargado y desde ahí sentí que había renacido. O sea, yo lo decía con una tranquilidad y cuando terminé de hablar con mamá, me despedí de ella y me vine en la moto y yo sonreía manejando porque, o sea, todavía sentía esa gratitud, todavía sentía por todas esas cosas que había tenido que pasar, sentía que algo de mí se había desprendido, que esa rabia, que esa frustración, que esos miedos, que ese dolor de mí se habían ido. Es algo muy bonito. Por eso hay que siempre agradecer. Yo sé que no es fácil agradecer cuando estamos quebradas, cuando nos sentimos que lo hemos perdido todo, pero haz la tarea, agradezca, 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 así tu mente te diga lo contrario, siempre agradece. Entendí que esos negocios yo no los perdí, se tenían que cerrar porque yo tenía que convertirme en una mujer nueva. Tenía que renacer como terapeuta holística y guía de otras personas. Hoy lo agradezco porque gracias a todas esas cosas que tuve que pasar, a todos esos cierres que hice en mi vida, encontré mi verdadero propósito. Hoy acompaño a otras personas, mujeres, hombres, a sanar. Hoy tengo una misión. Si tú que me estás escuchando y sientes que la vida te está quitando cosas, si sientes que un sueño se te derrumbó, hoy quiero que sepas algo. No estás perdiendo, estás siendo preparada. A veces la vida te rompe para reconstruirte más fuerte. A veces lo que se cae, lo que se rompe, es porque ya no estaba alineado con tu alma. Gracias por escuchar mi verdad. Y si quieres que te acompañe en tu proceso de transformación, quédate aquí, porque en el transcurso de esta semana estaré compartiendo herramientas profundas para sanar desde el alma. El miércoles hablaré de las 5 señales que muestran que tu alma está pidiendo un cambio. Y el viernes te voy a contar cómo convertí el dolor, mi dolor, en mi propósito y cómo tú puedes encontrar en este momento, si estás pasando por un dolor, en tu propósito. Suscríbete y comparte este video con alguien que lo necesite y recuerda, nada de lo que se va te pertenece. Lo que es para ti jamás se pierde. Aquí estamos para renacer juntas con Andrea, terapeuta holística.